Buenas noches, doctor Montiel. Buenas noches a todos. Vamos a, no sé si me logran escuchar, perdón. Sí, doctora. Solo quiero... Denme un ratitito, solo voy a... No logro ver ahora yo la pantalla, ¿sabe, doctor? Sí, ¿verdad? Entonces, tal vez estoy... ya sé, perdón. Es que me estaba tratando de meter, va, listo. ¿Cómo están? Mucho gusto, soy Alejandra Villatoro, neumóloga pediatra del hospital. Voy a hablarles un poquito de estridor en pediatría. Es una patología que hoy en día, lamentablemente, tal vez en el hospital no, pero vemos un poquito más recurrente. Y esto es por algunas condiciones que ha cambiado un poco la medicina o el manejo en pediatría, ¿verdad? Bueno, como definición, voy a, antes de dar las generalidades de estridor, voy a hablar de un caso clínico, que este es un caso de hospital, ¿verdad? De nuestro hospital. Es un paciente masculino de 1 año, 1 mes. Yo no los veo porque, qué pena, no veo solo mi pantalla, pero vamos a hacer algunas preguntas y les pido por favor que participen, ¿ok? Bueno, 1 año, 1 mes, originario residente de Antigua Guatemala. Este paciente llegó al hospital por un tema de estridor, ¿verdad? ¿Estridor de cuánto tiempo? Aparentemente 1 semana de evolución. A la historia de la enfermedad actual, la mamá de la paciente, del paciente, refiere que ya había tenido este ruido al respirar un poquito más agudo de 1 mes atrás, para lo cual consultó al hospital de Antigua, donde hicieron alguna terapia de rescate con nebulizaciones. El paciente mejoró, le dieron egreso. Esta vez el paciente inició con un cuadro respiratorio agudo, entiéndase congestión nasal, rinorrea, etcétera. Así que otra vez se asoció el tema del estridor, por eso decidió consultar. Ok, dentro de los antecedentes ya les había comentado, además de esto una bronquitis, que esto se los había pasado. Estuvo por 5 días en el hospital de Antigua y tuvo también una neumonía bacteriana, o sea que han sido 2 eventos importantes respiratorios, además del cuadro de estridor que refiere la mamá. Por supuesto que los papás no lo mencionan como estridor, sino que probablemente como dificultad para respirar, ¿verdad? Muy bien. Y ese es el antecedente que les decía anteriormente, ¿verdad? El de estridor 1 mes atrás. Muy bien, al examen físico tenemos un paciente con 8.4 kilos, talla 74 centímetros, ahí tenemos las adecuaciones, una presión arterial entre 85 y 60, frecuencia cardíaca 110, respiratoria 31, temperatura 37 y saturación al momento de 94%. Tenemos que el paciente llegó con un estridor laríngeo de tono bajo durante el llanto. Ok. Con estos datos, ¿cómo abordarían al paciente? ¿Cuál sería su manejo? ¿Por qué nos lo refirieron del hospital de Antigua para acá? Si les llega el paciente a la emergencia, ¿qué más les gustaría saber? Los escucho. Hola, doctora, buena tarde. Hola, ¿cómo estás? Recuérdame tu nombre. Alisa, Alisa. A ver, Alisa, ¿qué pensás? la verdad es que me gustaría saber si los antecedentes, porque no mencionan si el bebé estuvo con ventilación mecánica o no Ok. en alguna hospitalización previa.
Eso es importante, ¿verdad? No, no estuvo con ventilación mecánica, solo los 2 ingresos que aparentemente tuvo, a los 5 meses por bronquitis, pero estuvo 5 días, ¿verdad? Y después a los 7 meses nuevamente, y también estuvo 5 días. Pensando que el estridor sea secundario a, a la ventilación, decís tú, Elisa. Sí, alguna lesión, pues sí, secundaria a una ventilación prolongada o algo así que hubiera Ok, tenido. ok, no, pero sus estancias fueron cortas, 5 días. Ok. El paciente, pues, por lo que entiendo, está estable. ¿Qué pediría? ¿Lo manejarían ambulatorio? ¿Lo manejarían intrahospitalario? ¿Cuál sería su conducta? Sí, la verdad es que sí nos llegan bastantes al hospital todavía, doctora. Ok, Em, y como mencionan que el estrior es solo cuando el paciente llora, y la verdad es que los signos vitales, pues, sí, y ahorita lo que tiene es un cuadro respiratorio superior, acuérdate. entonces, em, creo que de rutina, pues, siempre hemos pedido la radiografía de cuello. Ok, ok, em, para ver, pues, si hay estrechez o no en vía aérea. ok, Y ok, también lo que hacemos, pues la verdad es que como de rutina, porque si hemos tenido en el hospital ahorita, es la nebulización con adrena racémica y ok, se les da una dosis de esteroide también. ok. Y se manejan, pues así como en este caso, si es leve, se manejan de forma ambulatoria. De forma ambulatoria. Ok. Ujú. Bueno, aquí le pidieron laboratorios, ¿verdad? Y en los laboratorios tenemos esto, que también va asociado a algún cuadro viral, ¿verdad? Ok. Acuérdense ustedes que las radiografías de cuello no son, a ver, dependiendo del tiempo inspiratorio del paciente, vamos a tener la suerte de poder notar alguna estrechez en la luz de la vía aérea, ¿verdad? De lo contrario, no. Pero pues está bien de rutina. A lo que yo voy es que si el paciente tiene una radiografía normal, no por eso no seguir abordando el estridor, ¿verdad? O sea, estoy de acuerdo con la radiografía, pero no la demos, que si la vemos normal, no tiene nada el paciente, ¿ok? Bueno, ¿quién más me puede comentar acerca del caso? Hay que descartar también, doctora, si no puede ser también un cuerpo extraño, o sea, por la edad del niño. Por la edad del niño, ¿ok? Sí, estoy de acuerdo con vos. ¿Y qué le pedirías? ¿Una radiografía Eh, también de cuello o cómo? sí, le pediría tanto de cuello como de tórax. Y Ok, sería API lateral. ok. Mira, estoy de acuerdo. Y si tuviera un cuerpo extraño, ¿qué, ¿a qué nivel estaría el cuerpo extraño para que nos haga estridor? Tiene que ser a nivel de la glotis, como para que empiece a ser estridor. Ok, ok, porque realmente, bueno, el estridor que ahorita lo vamos a ver, dependiendo de la localización anatómica, se oculta, ¿verdad? Y la tonalidad también. Bueno, entonces, de acuerdo con lo que ustedes están solicitando, pues hicimos una radiografía de cuello y cómo la ven. Los escucho. Yo sí miro un cuerpo extraño a así en el cuello, como que fuera Ok, una espina de pescado. Sí, porque está. Yo sí le miro ahí un cuerpo extraño.
Sí, te voy a poner la otra. Y evidentemente sí hay un cuerpo extraño, ¿verdad? Lo curioso es de que este paciente hace un mes o más, casi 2 meses, estuvo con el mismo estridor y resolvió, según la mamá. Y ahora que tuvo nuevamente el cuadro respiratorio viral, se le acentuó el ruido, ¿verdad? Entonces, este paciente fue llevado a broncoscopía. Evidentemente, el estridor era por un cuerpo extraño. Se le hizo una broncoscopía flexible. Pareciera algo, perdón, se me ocurrió ahí. Pareciera que fuera algo incluso recubierto por mucosa, ¿verdad? Como alguna anomalía. Lo logran ver porque la mucosa es del mismo color, la coloración más bien. Lo que tenía era un huesecito que de suerte se quedó en esa posición, o un huesito de pollo, que de suerte se quedó en esa posición para que le permitió de alguna manera ventilar, no obstruyó la vía aérea, que si se hubiera quedado acostadito, ahí sí lo tapa, ¿verdad ustedes? Pero la mamá no lo refería, no refería a ningún evento de atragantamiento. ¿Okay? Entonces, este paciente, pues, se hizo una radiografía control, no pensando que fuéramos a encontrar, sino que se hace radiografía de control por el tipo de cuerpo extraño que tenía y por la localización. Es muy fácil que pueda hacer algún tipo de perforación, más que todo en la extracción, y tener algún escape de vía aérea, que esto puede causar alguna otra complicación, ¿verdad? Una mediastinitis incluso. Bueno, ya viendo este caso, vamos a hablar un poquito del estridor. Este es un sonido vibratorio de alta tonalidad que se escucha. Esta es la característica, que se escucha junto a la respiración. Y no es más que una obstrucción de la vía aérea, del paso del aire, ¿verdad? A través de una vía aérea central generalmente. Cuando es vía aérea extratorácica, se produce más en la inspiración. ¿Me pueden decir ejemplos de ello? ¿Qué piensan de algún origen extratorácico? Los escucho, ¿no? Doctor Montiel, no sé si me están escuchando, perdón. Tal vez una laringotraqueitis. Escuchar lo que dijiste, laringotraqueitis. Ya cuando hablas traqueitis ya no es extratorácica, ¿verdad? ¿Ok? Bueno. Laringomalacia, doctora. Una laringomalacia, que es lo más común. Uh-huh. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, si ocurre a nivel de la glotis, puede aparecer durante la inspiración o la expiración, el famoso estridor bifásico. Y si la obstrucción se presenta en vía aérea intratorácica, que ahí también estoy de acuerdo contigo del tema de la traqueitis, traqueomalacia, que puede ser perfectamente, ¿verdad? También el sonido se produce más en la expiración. Entonces, resumiendo, el estridor puede ser bifásico, inspiratorio o expiratorio. Y hay que determinar también, cuando ustedes vayan a definir o hablar de un estridor, siempre es importante ver en qué fase es: inspiratorio, expiratorio, bifásico y la tonalidad. Ya sabiendo esto ustedes, incluso ya podrían ir más enfocados en el diagnóstico. ¿Okay? Bueno, esto no es más que un poquito de lo que pasa. Esto, acuérdense que hay algunas propiedades estáticas y dinámicas de la vía aérea, disminución de la resistencia, que esto es disminución de la luz, aumenta el flujo y por lo tanto va a aumentar ese flujo laminar, se va a convertir en un flujo turbulento, que es donde se
ya se escucha el ruido, ¿verdad? Se produce el ruido. Esto no es más que una ley de Poisson, que también esto significa que la presión va a ser inversamente proporcional al tamaño o al radio del vaso, ¿verdad? Es decir, conforme va a aumentar la resistencia, va a aumentar la presión y al aumentar la presión se genera ese flujo turbulento. Ese es el efecto de Bernoulli. También, después de un flujo laminar, se genera un flujo turbulento y después sigue otro flujo laminar debido a la estrechez. ¿Okay? Bueno, existe un efecto dinámico. Saben ustedes que cuando nosotros respiramos lo hacemos por puros cambios de presión. Hay una disminución de la presión intratorácica a comparación de la presión atmosférica, y esta presión lo que hace es que se permite que las vías respiratorias estén en un calibre determinado. Al haber una obstrucción, esta presión intratorácica puede disminuir. Entonces ya se va a comparar con una presión atmosférica, ¿verdad? Entonces, son cambios de presión básicamente que se asocia a los cambios de resistencia que tiene. Muy bien, ¿cuáles son las influencias mecánicas sobre la vía aérea, faringe pasiva? Hay algunos factores estáticos, fuerzas adhesivas de la superficie, la misma postura del cuello, mandíbula, flexión del cuello. Esta se tiende a cerrar en la vía aérea, mientras que la extensión del cuello actúa abriéndola, ¿verdad? Es muy importante esta misma posición, incluso en los pacientes, que esto es otro tema, con apnea obstructiva del sueño. Es tan importante, y pacientes que tienen hipertrofias de amígdalas o adenoides, enseñarles cómo deben dormir. La recomendación es dormir con una almohada literalmente a nivel de los hombros, y eso lo que va a permitir es la extensión del cuello, lo que facilita una adecuada entrada de aire. Existen también factores estáticos como el arrastre traqueal y la fuerza de gravedad. Y los factores dinámicos, resistencia ascendente dentro de la vía, área nasal y faringe, el efecto de Bernoulli, que ya se los comenté, la disminución del calibre genera un aumento de la presión al mismo tiempo de la resistencia y la distensibilidad dinámica. Hay algunas diferencias que esto hace que los niños, por eso la laringomalacia, de alguna manera, no hay un tratamiento específico, dependiendo del grado, por supuesto, ¿verdad? Pero lo que hacemos es dar plan educacional a la mamá, y que definitivamente conforme va ganando peso y creciendo el paciente, va a liberar esa vía aérea, ¿verdad? Dependiendo del grado, por supuesto, ¿verdad? Bueno, estos son algunos cambios o algunas diferencias que hay entre la vía anatómica de un adulto con un niño. Las fosas nasales son más estrechas, escaso tejido linfático, la macroglosia, comparación de la cavidad, la faringe es más pequeña, la epiglotis más grande, la laringe más cefálica y anterior, cricoides más estrecho y la tráquea más pequeña, ¿verdad? Entonces son algunas características anatómicas que van a favorecer la generación. Es muy raro, por supuesto, que hay pacientes con estridor en adultos, y la principal causa de estridor, hay que pensar en alguna, bueno, aparte de la lesión de cuerdas, etcétera, y algún proceso neoplásico, ¿verdad? Muy bien. Las características de la laringe a comparación del adulto. Uy.
Bueno, perdón, no sé si me logran escuchar y ver nuevamente. Algo pasó que me desconectó. ¿Me logran escuchar? Sí, Sí, doctora. sí, se escucha. Perfecto, mil gracias. Bueno, entonces es lo que... Solo me voy a poner aquí en grande. Bueno, anatómicamente hay una predisposición por esta forma que tiene la laringe. En adultos pareciera que es un mismo diámetro, a diferencia que de los niños, que es como el embudo, ¿verdad? Esto favorece a que cualquier lesión sea desproporcionada. Yo se los explico hacia las mamás, ¿verdad? Si tenemos un conducto el cual obstruimos, genera aumento de la presión y el flujo del aire va a generar más rápido, similar a cuando tapamos el hoyito de la manguera, ¿verdad? El chorro ya no sale con tanta, cuando lo tapamos sale con mucho más presión, hasta hacer ruido incluso, ¿verdad? Así que lo mismo pasa y con una lesión pequeña, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo tenemos que enfocar el estridor en un paciente? Primero, historia del nacimiento. Historia del nacimiento es muy importante determinar si hubo algún tipo de traumatismo al momento de nacer, si fue en parto normal o cesárea. El inicio del estridor es importante, cambios con la posición y el sueño, y si existen algún síntoma asociado al reflujo o a la alimentación. También si se asocia a algún episodio de apnea o cianosis. ¿Por qué es importante el tema de cómo es el nacimiento, parto o cesárea? ¿Quién quiere comentar? Buenas noches, no sé si me escucha. Sí, te escuchamos. Recuérdame tu nombre. Adriana, Adriana. Sí, contame, Adriana. no sé si tiene que ver con algo de como del llanto, que cuando están en el canal de parto, como los bebés ya empiezan a, como, se podría decir, a tener como cierto esfuerzo respiratorio y cuando ya nacen, pues ya como lloran un poquito más rápido que aquellos que cuando nacen por cesárea. Ok. Mira, qué pena, yo de estos cambios de presión de nacimiento, parto, cesárea, no he leído. Puede ser, ¿verdad? Eh, yo he visto nacer niños, tanto cesárea como partos, por supuesto que más cesáreas, y te podría decir que el llanto es muy, muy similar, ¿verdad? Pero a lo que iba yo con el tipo de nacimiento, si es parto o cesárea, eh, acuérdense que en algunas ocasiones el estridor va a obstruir la vía aérea y esto puede ser por papiloma laringeus. Y es muy importante preguntarle al paciente, bueno, a la mamá, el tipo de nacimiento y si existe alguna lesión a nivel genital, ¿verdad? Entonces es por eso que es importante poder determinar el tipo de nacimiento. El inicio del estridor también es muy importante y a los cambios de posición, pensando también un poquito en la laringomalacia. Recuérdense que en algunos cambios de posición esto va a mejorar, ¿verdad? Bueno, con respecto al examen físico, tenemos que tomar en cuenta algunas características sindrómicas, neurológicas y clínicas, micrognatia incluida, la permeabilidad nasal. El examen bucal tiene que estar completo. Si hay algún tipo de lesión en piel, específicamente hemangiomas, porque existen también hemangiomas a nivel de la laringe que pueden obstruir y por eso es importante pues determinar alguna lesión en piel, ¿verdad? Ok. Estudios complementarios, por supuesto, podemos utilizar. Esto es un esofagograma. ¿Qué ven y qué piensan del diagnóstico?
¿Qué piensan? Los escucho. Ven la imagen, ¿verdad? Hay una disminución de la luz. Y aquí, esto es de vía aérea, por supuesto. Y aquí es un esofagograma. Y hay una pequeña, el término específico es indentación. ¿Qué piensan? Uy. Hay como un estrechamiento de la tráquea que está como comprimiendo el Hay un esófago, ¿no? estrechamiento de la tráquea, pero curioso que también en el esófago, ¿te das cuenta, verdad? ¿En qué pensaría y por qué? Paciente tiene estridor expiratorio. Y ustedes dentro del abordaje, porque la mamá les comentaba que también es un paciente que come poco en relación a sus demás hijos y que puede tener un poquito de reflujo, ¿verdad? ¿Qué piensan? Doctor Marroquín. Tal vez en un tipo de A3, no, una atresia, no sé si. Una atresia esofágica. Sí, pero no estaría seguro, la verdad, está muy grande el niño. No sé cuántos años tendría. Una atresia esofágica. Con alguna conexión a tráquea, ¿pensás vos? Sí, solo se me ocurre porque no. Ok. Ok. También puede ser por el estrechamiento que tiene ahí. Tal vez unos anillos vasculares. Un anillo vascular, sí, un anillo vascular, y te podría decir que este paciente se le hizo una broncoscopía que tenía pulsaciones, ¿verdad? A nivel de la pared de la tráquea. Entonces, y esto se llama, dentro de los anillos vasculares, un doble arco aórtico perfectamente, ¿verdad? Así que sí, que esto nos da estrechez tanto en tráquea como en esófago, ¿ok? Entonces ahí está la tráquea y el doble arco aórtico, ¿verdad? Que lo encierran prácticamente, ¿verdad? Aquí está una imagen de la broncoscopía. Este caso es distinto. En este caso hay una lesión endotraqueal, incluso si viene en la parte de aquí como granular. Así que estamos hablando de una estenosis traqueal, ¿verdad? Generalmente está asociada a pacientes con una ventilación prolongada. Muy bien. Las principales causas de estridor en pediatría persistente, esto pues puede ser congénito, adquirido o mixto. Una o más causas pueden coexistir en el mismo paciente, hay que tomarlo en cuenta, y porque pueden haber diferentes niveles de obstrucción que estén comprometidos, ¿verdad? Como ya saben ustedes, la laringomalacia es dentro de los muchos más comunes, incluso hablan de un 60%, ¿verdad? De los casos. Y los síntomas suelen manifestarse entre la segunda y la cuarta semana de vida, con el recién nacido cuando comienza a tener un poquito más de actividad. Por supuesto que hemos tenido pacientes que desde recién nacidos, justo tuvimos un caso la semana pasada, un paciente que ingresó, una cesárea a término, 38 semanas, cesárea por cesárea previa, y el paciente empezó con vómitos y se escuchó estridor. Dejamos tratamiento empírico de inhibidor de bomba porque se ingresó con una sepsis neonatal por los vómitos, pero había mejorado con el inhibidor de bomba, pero siguió presentando estridor, curioso, que fue durante la primera semana.
Se le hizo una laringoscopía, que con ellos pacientes no es necesario hacer broncoscopía, sino que una laringoscopía. Acuérdense que el diagnóstico de estos pacientes tiene que ser con visión dirigida, ¿verdad? Por supuesto que nos pueden orientar qué posición mejora, qué posición empeora, en qué acción aumenta la alimentación al llanto generalmente, pero sí tendríamos que hacer una laringoscopía, por lo menos, sin ser tan invasivos de hacer una broncoscopía. Si vemos algo que no, por supuesto que se puede hacer la broncoscopía, pero este paciente específicamente se le hizo la laringoscopía en la primera semana de vida y era una laringomalacia, ¿verdad? Y una invaginación de aritenoides a la vía aérea. Muy bien. La causa de la laringomalacia no está del todo clara. Se piensa que es un tema de inmadurez neuromuscular más que una alteración cartilaginosa. El estridor puede aumentar hasta los 6 meses de edad para disminuir y desaparecer, como les digo, conforme van aumentando de peso y conforme van literalmente abriendo y esa vía aérea va mejorando el estridor. La clasificación del 1 al 5 es la que se recomienda. Se toma en cuenta la invaginación y las estructuras como la mucosa de los cartílagos cuniformes y corniculados, esta es redundante o no, y se desplaza hacia adelante bloqueando la supraglotis. En la tipo 2, que les podría decir que es la que más vemos, es esa epiglotis tubular, en forma de omega, que lo que hace la epiglotis, como es tan larguita, choca contra la pared posterior, ¿verdad? Entonces ahí es donde obstruye. Los cartílagos aritenoides en bloque también, la 3, se desplazan anterior y medial, se desplazan hacia la tráquea, ¿verdad? Por supuesto. Y ahí es cuando se escucha el estridor. La epiglotis se desplaza hacia abajo y posterior, obstruyendo la entrada laringea. Los epiglotis ariepiglóticos son cortos y tensos, la número 5. Bueno, inmovilidad cordal es otra de las causas. Hay una disminución de la movilidad de una o ambas cuerdas. Esta se va a detectar también con una nasofibroscopía y puede asociarse a algún trastorno neuronal como parálisis o restricción mecánica por cicatrices. Para diferenciar entre ambas, la aritenoides y la cuerda deben ser palpadas durante la laringoscopía bajo anestesia. Estos pacientes, ¿y por qué se prefiere a través de una naso? Porque el paciente está deglutiendo y está haciendo colapso de las cuerdas. O sea, se ve una adecuada abducción de cuerdas vocales y es cuando se puede ver. Si el paciente lo metemos a una broncoscopía, que generalmente es bajo sedación general, el paciente ya no podemos ver esa invaginación que usualmente podríamos ver al momento de estar despierto, ¿verdad? Muy bien. Bueno. Las estenosis laringotraqueales congénitas pueden estar presentes de manera aislada o asociadas a otras malformaciones como parte de un síndrome. La estenosis adquirida puede producirse y esto creo que es muy común hoy en día, ¿verdad? Lo que les decía al inicio, las estenosis adquiridas, no en comparación, yo puedo hacer un sondeo entre los dos hospitales, Roosevelt y San Juan. En el San Juan de Dios actualmente hay más de 90 pacientes con traqueostos por estenosis subglóticas adquiridas. Imagínense la cantidad de pacientes, ¿verdad? Es por pacientes con ventilación prolongada que se genera una lesión, una estenosis a nivel subglótico. Y esto hace un cierre incluso completo de la tráquea. Así que los pobres chiquitos tienen que andar ahí con sus traqueostos, esperando alguna resolución quirúrgica, ¿verdad? Las lesiones agudas como granulomas o úlceras pueden evolucionar a una estenosis laringotraqueal, ¿verdad? En especial si no son detectadas a tiempo. Bueno, a nivel de supraglotis, la mayoría son iatrogénicas por alguna ingestión de cáusticos. A nivel de la glotis, alguna lesión congénita como las famosas membranas glóticas o las webs o la 13 laringea, que se asocian con síndromes de velocardiofaciales. Y yo les diría que la región subglótica sigue siendo la que
mayor incidencia tiene, ¿verdad? Bueno. La estenosis subglótica puede ser cartilaginosa, de tejidos blandos o mixta, la tercera más frecuente de estridor congénito, con un 10 a un 15% de los casos. Normalmente se requiere tratamiento con alguna técnica quirúrgica, específicamente dilataciones. Y las estenosis subglóticas adquiridas, que voy a asociarlo también mucho con el tema de la ventilación prolongada, pueden, solo para que sepan, estas estenosis pueden ser concéntricas o marginales. Si son concéntricas, tienen mejor pronóstico porque se pueden hacer dilataciones. Más si estas son membranosas, no engrosadas, porque con las membranosas concéntricas podemos dilatar incluso con un tubo orotraqueal, se rompe la membranita y el niño sale respirando bien, ¿verdad? Del procedimiento. Ahora, si son engrosadas y si son marginales, definitivamente ahí no hay mucho que hacer porque a estos niños si se les dilata hay mucho riesgo a perforación. Entonces, lo que se recomienda si es una reconstrucción de la tráquea, ¿verdad? Muy bien. Si van teniendo dudas, me dicen, por favor. Bueno. Las estenosis traqueales pueden presentarse de manera aislada o asociadas a algunas malformaciones vasculares, como ya lo mencionamos, los anillos vasculares que pueden tener ahí, ¿verdad? También puede pasar. Hendiduras laringotraqueales, o más bien traqueales. El año pasado tuvimos una hendidura que era prácticamente el esófago y la tráquea unidos, ¿verdad? O sea, una hendidura completa. La mortalidad fue, creo que 24 o 48 horas, fue muy rápido. Un niño recién nacido que al momento se le pudo hacer el diagnóstico todavía, pero era incompatible. Esófago y tráquea estaban completamente fusionados. Son infrecuentes, pueden presentarse de forma aislada, o sea, síndrome se caracteriza por ese defecto en los tejidos que forma la división entre estas dos vías, ¿verdad? Esas son las hendiduras traqueales. Que también el tratamiento tiene que ser definitivamente quirúrgico. Hemangioma subglótico es benigno, compromete muy infrecuentemente a la laringe, pero así como les digo, tenemos que observar a los pacientes, de hacer un examen de piel detallado por alguna lesión, porque sí pueden haber hemangiomas a nivel de la laringe. Quistes laringios, pueden ser quistes ductales, oculares y laringocele. Se asocian a obstrucciones de los ductos de la glándula mucosa, los ductales, y pueden ubicarse en distintas regiones como vallécula o subglotis, ¿no? Muy bien, la traqueobroncomalacia. Esto también es otra patología muy común, les podría decir, en el área de pediatría. Estos pacientes, y lo hemos visto mucho en pacientes que tienen algún proceso de neumonías recurrentes, alguna neumonía de lenta resolución, neumonías complicadas, que son pacientes que han requerido mucha terapia respiratoria, incluyendo aspiraciones y esto, se genera una lesión a nivel de la tráquea y esto hace un colapso. Tratamiento para esto, si existen, yo personalmente en pediatría, en teoría hay y se pueden mandar a hacer, que se pueden poner stents, ¿verdad? Para mantener la permeabilidad de la tráquea. Okay. Muy bien. Causas. Número 1, laringomalacia, parálisis de cuerda dentro de las congénitas, estenosis subglótica, hemangiomas y anillos vasculares, linfangiomas cervicales y malformaciones craniofaciales. Las adquiridas, Krupp, no me van a dejar mentir, ¿cuál es el patógeno que han determinado ustedes más común que nos hacen estridor? ¿Qué piensan? De los que han visto. Sincitial. Fíjate que el sincitial
puede dar N causas, ¿verdad? N sintomatología, pero el que hace más estridor es el parainfluenza. Cuando escuchan a un paciente con estridor y síntomas respiratorios y estridor agudo y todo como un grupo, parainfluenza, ¿verdad? Así que para que lo tomen en cuenta. Cuerpo extraño, como el paciente que presentamos al inicio, estenosis subglótica adquirida, parálisis recurrente, tumores, masa mediastinal, hipertrofia adenoamigdalar también. Bueno, diagnóstico diferencial, existe el estertor nasal. Por eso, cuando los chiquitos son más grandes, dicho sea de paso, aparte de pedir respiraciones a nariz y boca, hay que pedir respiraciones orales, ¿verdad? Para poder diferenciar entre algún ruido referido. El ronquido, este es un ruido áspero y grave ocasionado por la vibración de las estructuras velales y faringes y una sibilancia. También que esto es otro tema. Esto es una obstrucción de la vía aérea baja. ¿Ok? Manejo de estridor, manejo diagnóstico del estridor. Aquí hay una recomendación. Hay que determinar la severidad, la progresión, si hay alguna alteración con la deglución, si presenta eventos de cianosis, si está asociado con el sueño y si vemos alguna anomalía radiológica. Muy bien. Listo. ¿Dudas? ¿Comentarios? Hola doctora, buenas noches. No sé si me escuchan. La Victoria, ¿sí? Sí, fíjese que yo sí tengo una duda, pero con respecto a los pacientes que mencionaba usted, los que ya tienen traqueostomía, los que se les están haciendo dilataciones, una vez que se ha puesto la traqueostomía, que se ha hecho la traqueostomía, ¿al cuánto tiempo de que se haya hecho la traqueosto se pueden como comenzar a hacer las dilataciones? ¿O como cuánto tiempo tienen que estar los pacientes con la traqueosto? Todo esto hay que individualizarlo. O sea, yo te recomendaría que el paciente que tiene traqueosto, lo ideal es entrar en conjunto, broncoscopía, nosotros como neumos y los cirujanos, que lo hemos hecho más con el doctor Sosa, ¿verdad? Paciente con estridor, bueno, hay que ir a ver qué tiene definitivamente, pero pues lo que hacemos es broncoscopía y estar listos con el equipo, porque si yo quiero dilatar, o sea, se puede dilatar en ese mismo momento, pero hay alto riesgo de que el paciente se cierre, ¿me entendés? Entonces, por eso sí es recomendable trabajar en conjunto. Lo ideal es paciente con estridor, dependiendo de la tonalidad, dependiendo de la severidad del estridor. Se puede hacer la broncoscopía, al mismo tiempo la colocación de traqueosto y lo puedes dilatar de una vez, eso es indistinto, ¿me entendés? Lo que sí es que no se deben de quedar solo con la traqueosto, porque sí hay que tener un estudio endoscópico superior, ¿verdad? Para ver cuál es el plan. ¿Y cuánto tiempo se pueden quedar? Muchísimo tiempo, ¿verdad? Es que creo que es una de las dudas como más frecuentes que tenemos nosotros en los pacientes en el intensivo, más que todo, que cuando le ponemos traqueostomía a un paciente que ha estado ventilado mucho tiempo, casi siempre las mamás preguntan como, ¿y va a tener la traqueostomía para toda su vida? No, es que, mira, pues esa es una pregunta demasiado general. Yo te podría decir que primero determinar qué lesión hay a nivel de tráquea, porque esto generalmente son lesiones endotraqueales, estenosis subglóticas, ¿verdad? Después, el estado neurológico del paciente. Si es un paciente que lamentablemente tuvo un paro o varios o tiene mal pronóstico neurológico, señora, no se le va a quitar la traqueosto. O sea, el paciente va a estar con traqueosto todo el tiempo, ¿verdad? Así que hay que individualizar los pacientes. Ya, muchas gracias, doctora. Sí, con gusto, Victoria. Hola, ¿Alguien más? Hola, Lisa. Contame. Mire, no me ha pasado, gracias a Dios, pero si nos llega un paciente que vaya con un estridor severo, que lleve datos de que pues haya que ponerlo con ventilación mecánica, si la obstrucción
¿es subglótica, la ventilación empeora el caso o sí No, está indicado? no. O sea, vos tenés que hacer lo que tenés que hacer. Si el paciente llega, que puede pasar, ¿verdad? Un paciente que salió del intensivo, estuvo ventilado, se fue a su casa, dice la mamá que desde que se fue le escuchó un ruidito raro, tiene una IRS y ya con dificultad. Yo te voy a preguntar a vos, ¿qué haces? Intubas, ¿verdad? Si hay necesidad de ventilarlo, se ventila. Probablemente hasta lo dilates en el momento de que metas el tubo, ¿verdad? Así que, o sea, si tenés que garantizar o asegurar la vía aérea, lo que hay que hacer es ventilar, definitivamente, ¿verdad? Que vaya a grabar la estenosis subglótica, no, puede que no, ¿me entendés? El tubo permanente, sí, pero también eso es relativo, porque no me van a dejar mentir que hay pacientes que han estado ventilados 2 días, 3 días, y pueden hacer estridor, ¿verdad? Esto dependiendo de qué daño se hizo, qué diámetro de tubo se utilizó, si el paciente estuvo despierto o no mientras la ventilación, etcétera, ¿verdad? ¿Ok? Ok, gracias, doctora. Sí, Alisa. ¿Alguien más? ¿No? No, doctor Montiel, a usted. Muchas gracias. Espero que les haya servido la clase. Bueno, con gusto. Que estén muy bien todos. Feliz Gracias, noche. doctora. Hasta luego. Feliz noche, Muchas gracias, doctora. doctora.